con uno de los organizadores de este segundo Congreso Mundial de Enigmas y Misterios, Ricardo González, quien es investigador, escritor peruano, que como saben es reconocido testigo de contacto y uno de los organizadores, vuelvo a mencionar, de este segundo Congreso Mundial. Así que bueno, pues nos hablará de sus experiencias extraordinarias y presentará en esta ocasión su tan esperado nuevo libro, Protocolos de Contacto. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ricardo González. Es emocionante estar aquí, nuevamente en este auditorio que tiene tanta historia para mí. La primera vez que lo pisé fue hace casi 20 años, cuando Jorge Suárez me invitó a uno de sus congresos. En 3 ocasiones me invitó, en 2 pude participar y una de ellas es la que hago referencia. Solo les quería recordar que Jorge Suárez ya no está entre nosotros, pero que este humilde servidor y otras tantas personas que le conocieron lo recordamos con mucho cariño. Un aplauso para Jorge Suárez. Y obviamente que para mí es un honor enorme hablar al lado de importantes amigos, personas que quiero mucho, grandes investigadores, tocando una gran cantidad de temas que son realmente extraordinarios, que nos invitan a pensar. Hablando con mi esposa y con gente amiga aquí en Capilla del Monte sobre mi exposición, tenía un quebradero de cabeza. ¿De qué voy a hablar en el Congreso? Pensaba presentar alguna nueva investigación. Tengo en cartera una serie de datos que estamos trabajando, profundizando, expediciones, pero decidí hablar sobre mi propia experiencia de contacto. Sé que muchos han conocido más mi faceta como investigador, la parte más periodística, mis libros y conferencias, pero debo admitir, y nunca lo he negado, soy por encima de todo un testigo. Y me hago cargo de esa afirmación. Tengo todavía muchas preguntas, no tengo todas las respuestas, pero quisiera recordarles cuál es mi historia, por qué decidí escribir este libro que se titula Protocolos de Contacto, no como aparentemente sugiere el título. No estoy en condiciones, nadie está en condiciones de pontificar sobre el fenómeno ovni o el contactismo. Protocolos de Contacto tampoco significa una suerte de manual en PDF para encontrarse con los extraterrestres. Es sencillamente mis observaciones, nuestras observaciones, porque involucramos un grupo grande de testigos en esta investigación, sobre lo que pasa en las experiencias de campo, es decir, qué es lo que ocurre en el fenómeno desde dentro. Y este es un gran debate en el contactismo. Hay algunos que lo investigan desde afuera, basándose en toda aquella información que pueden medir, observar, escudriñar, escrutar, pero muchas veces esa observación desde afuera, en aras de la presunta objetividad, hace ver el tema desde la superficie. Lo que he intentado es ver el contactismo desde dentro. Y no solo este servidor, sino, como ya dije, otras personas que han vivido lo imposible. Yo tengo 45 años, espero aparentar menos. Como decía ayer en Los Terrones, el contacto no cambió mi vida, la formó, porque vengo viviendo esto desde que era muy chico. Experiencias que me han permitido observar estos objetos, primero de manera fortuita, luego a través de un contacto, aunque esto suene a una esquizofrenia, una locura, con los presuntos ocupantes de esos objetos, que luego conocí personalmente cara a cara al lado de otros testigos, al punto de invitar a periodistas o a investigadores reconocidos de varios países para que puedan asistir a avistamientos programados previa cita. Una cosa es tratar de escudriñar el cielo o ser testigo de la observación de un objeto anómalo. Johanan dio una conferencia extraordinaria con evidencias realmente incontestables de que algo está sucediendo en los cielos, pero un detalle
bastante distinto es cuando ellos, sean quienes fuesen, te dicen que van a aparecer en un lugar concreto, en un día concreto, en un horario concreto. Y llevas investigadores, especialistas, para escudriñar el fenómeno. No con ganas de verlo, sino con ganas de no verlo, para luego destruirte en artículos periodísticos y catalogarte de loco, de charlatán o de delirante. Lo he hecho en 8 ocasiones a lo largo de estos 26 años de investigación y ellos, insisto, sean quienes fuesen, nunca han fallado. Esto empezó en mi país, en el Perú, en mi caso personal, soy uno de tantos testigos, el contacto ha ido evolucionando y para tratar de mantener los pies en la tierra he decidido investigar, hacer preguntas, no quedarme solo en aquello de lo que viví, lo cuento, sino cuestionarlo, porque lo único que quiero es llegar a la verdad. Diré que estas experiencias no me han trastornado, no me han vuelto loco, no han sido nada negativas para mí, sino todo lo contrario. Soy un hombre muy feliz, me siento bendecido de lo que he vivido, no me considero para nada ninguna persona especial, soy un hombre felizmente casado, lo tengo que advertir al público femenino por las dudas, y estas experiencias me han hecho mirar al planeta y a la vida con otra perspectiva. Les muestro una breve síntesis de esos contactos programados. La música de fondo es de mi composición, inspirada en estas experiencias, el proyecto Mintaca. Esta es una imagen cuando era muy jovencito, en el lago Titicaca, en los años 90, un ovni fortuito que aparece sobre Copacabana justo cuando estábamos allí. Aquí un avistamiento programado que habíamos recibido con antelación ya en años más recientes, en 2007. Lo habíamos reportado a la prensa de Bariloche, aquí en la Argentina, y aparecieron los objetos y fueron fotografiados a plena luz del día. Cilindros de 300 metros de largo. Se puede ver el parámetro de referencia con el Cerro Catedral, que todos ustedes conocen. Incluso diarios muy importantes locales, como El Cordillerano, reportaron estos objetos con forma de habano, de puro, sobre el lago Nahuel Huapi. También contactos programados, no exactamente con especialistas en este caso, sino con grupos, nuestro equipo de trabajo, en Sierra de la Ventana. Esta es otra imagen que pude captar de un objeto que evolucionó con forma triangular a muy baja altura ante unos 12 testigos del citado grupo de investigación. Yo tengo entendido que tú puedes hacer encuentros programados, o sea, tú puedes llamar, por ejemplo, a un grupo de periodistas y decirle van a pasar 3 naves en Chilca. En Mount Shasta, norte de California, vamos a hacer otro encuentro. Entre los que van a participar va a estar el señor Michael Salla, unos importantes ufólogos, investigadores de la exopolítica, y estamos convencidos de que estos seres también se van a mostrar allí. Lo hacemos para que la gente no crea, sino para que investigue y vea. En el programa Mentiras Verdaderas de Chile anunciamos también los contactos programados previamente y lo hemos reportado en grandes canales de televisión. Ricardo González, muy buenos días, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ricardo, son muchas las personas que dicen tener contacto con extraterrestres y tú eres uno de ellos. ¿Cómo es que sucedió este contacto y tú por qué crees que tú fuiste contactado? Desde luego no soy ninguna persona especial. Como muchas de las personas que están viendo ahora el programa de televisión, fui testigo de fenómenos que no podía explicar. Me refiero a avistamientos de luces, de objetos, que presencié cuando era muy chico en el Perú, en el país donde nací, y que más tarde esto se transformó en una experiencia de contacto con los tripulantes de los mal llamados ovnis. Soy de las personas que afirma de que no estamos solos en el universo y que un porcentaje de estas observaciones que no tienen una explicación racional corresponden a vehículos extraterrestres dirigidos que están llegando a la Tierra. De hecho, ahora me encuentro en California porque llevé a un grupo, más de 50 personas, a un avistamiento ovni programado al pie de Mount Shasta, un volcán dormido al norte de California, y lo hicimos así para demostrar no solo que el contacto que afirmamos mantener con estos seres es real, sino para invitar a las personas a que investiguen, que estos seres se pueden presentar en un contacto de mutuo acuerdo, como lo hicimos con tantos testigos. Han sido distintos avistamientos con especialistas, Michael Salla, el padre del movimiento Exopolítica, Grant Cameron de Canadá, y especialmente Paola Harris, la asistente de J. Allen Hynek, el padre de Paul, que escucharán luego,
Paola no solo vio los objetos a la hora exacta, sino, como ustedes ya saben, vio cara a cara a uno de estos seres de aspecto humanoide en Monte Shasta, al lado de otros testigos, una experiencia que le cambió la vida y que incluso algunos estudiosos racionales del fenómeno ovni en Estados Unidos quisieron cuestionar hasta que de pronto admitieron que Paola Harris, tan respetada, no mentía, que había tenido un contacto programado con nosotros aquí, en los bosques de Shasta. Los contactos han continuado. Aquí están viendo una esfera de plasma como de luz, que luego no la veíamos con nuestros ojos y está volando a la altura de los pinos, a la altura de los árboles, allí en el bosque de Monte Shasta. Esto logrado por el equipo de investigación de Puerto Rico paraterrestre. También el Skywatcher mexicano Francisco Ayala participó de estos contactos programados y captó objetos volando. Miren las estrellas de fondo y luego miren los árboles a la izquierda, volando bastante bajo y encendiéndose, interactuando con las prácticas de meditación. El propio Ayala ya había logrado filmar este objeto especial que pasa debajo de lo que creemos es un avión, obviamente, en Atacama, en el año 2016. Esto registrado con una Bushnell Equinox Z, un equipo de visión nocturna. Estos objetos anómalos, vamos a llamarlas así, aparecían, como digo, en el horario exacto. Esta es una imagen del mismo contacto, de dos esferas luminosas, moviéndose sobre el Valle de la Luna, un clip de vídeo de Manuel Bordoni. Y esto recientemente, el 8º avistamiento programado, ante unas 350 personas, también en el desierto de Atacama. Aquí ven la imagen de nuestro dron. Esta vez con el equipo de Rob Freeman, con el que hemos grabado un documental para Netflix. Trajo distintas cámaras valuadas en $150.000, un equipo tremendo, y a la hora exacta apareció este objeto sobre el campamento que empezó a pulsar luz. Inicialmente vimos como unos 40 destellos intensos, pero luego las cámaras sensibles nos demostraron que el objeto estuvo varios minutos sobre nosotros e hizo 117 pulsaciones de luz. No se podía ver la Estación Espacial Internacional. No se trataba de un satélite geoestacionario o geosíncrono. El equipo de investigación de Freeman mandó a analizar las imágenes para descartar los citados satélites, cómo se veía el cielo en ese momento, si había algún geosíncrono o geoestacionario, como acabo de mencionar. No había nada, no había rutas de avión, ni drones, ni el proyecto de Google Loom, lo que se les ocurra. Y esto fue lo más contundente. Pero también hay avistamientos, entre comillas, fortuitos. Esto pasó antes de ir a Atacama, en septiembre. Sobre el aeropuerto de Juliaca, a pleno día, estas esferas empezaron a moverse. Dígame, y escuchen los testimonios. Estaban sobre el aeropuerto de Juliaca. ¿Usted los había visto antes aquí? Nunca. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el aeropuerto de Juliaca? 3 años. ¿Y en esos 3 años nunca vio algo parecido? No, nunca. Esto que hemos visto en el Gabriela de Cal también nos entrevistó. Nunca. nunca había visto. Nunca vi. La primera vez que... La primera vez que ven todos estos movimientos en el cielo. Sí, primera vez. ¿Sí? Primera vez. Preguntarles una cosita nada más. ¿Hace cuánto que trabajan acá en el aeropuerto? 20 años. 20 años trabajando, Sí. mirando el cielo. Sí. ¿Ah? Porque mirando el cielo y es la primera vez que ven esto. Bueno, me alegro Sí. mucho y muchas gracias por el testimonio. Ya, sí. Gracias. Ahora bien, estas experiencias de contacto, estos avistamientos, estas evidencias que hemos venido ofreciendo a lo largo de tantos años, no es lo importante. Lo importante es lo que hay detrás, porque estos seres, estas inteligencias, nos enviaron mensajes y nos decían que viajáramos a ciertos lugares del planeta, donde siempre, según ellos, ya habían estado, que habrían dejado secretos que nuestros ancestros conocían. Y esto me llevó a mí y a un grupo de personas a viajar a casi 100 países en el mundo, investigando los rastros de ese mensaje, de esa información, comprendiendo que el fenómeno se mantiene, continúa, no ha terminado, y que algo nos quiere decir. El conocimiento no es una vasija que se tiene que llenar, decía Plutarco, sino un fuego que se enciende. Y eso es lo que les quiero compartir, narrando brevemente mi experiencia. Trataré de ser muy breve para ver si puedo dejar un espacio
para coloquio y preguntas. Lo que yo recuerdo en mi niñez en Perú, soy el mayor de 3 hermanos, una familia de clase media de Lima, una familia muy unida, es que los fines de semana, cada vez que podíamos, con mi padre, que aparece aquí en la imagen, y aquí estoy, bueno, de chiquito, este es el momento que ustedes tienen que decir, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Íbamos a un club campestre en la zona de Chosica, que se parece mucho a Capilla del Monte. Está entre 800, 1000 metros de altura, más o menos. Los cielos más diáfanos, transparentes. Y allí, en las cabañas, durante la noche, con mis primos y otras personas, observábamos cerca a los cerros unas luces muy altas que se movían como caminando y a veces zigzagueando. Para un niño pequeño, esas luces eran satélites, o si quieren, como yo les llamaba, estrellas caminantes. Pero un poco más tarde, en el patio de la casa, esta es la fotografía de... Solo se ve una esquinita del patio, estoy un poco más grande, pero la experiencia que voy a referir ocurrió en 1988. Yo ya tenía 14 años, estaba en el colegio, en los Hermanos Maristas, en Barranco. Estaba jugando con la pelota, con el balón. Eran las vacaciones, era el verano, enero, si mal no recuerdo. Y de pronto, un destello en el cielo, a pleno día, me llama la atención. Y cuando me aproximo, veo, insisto, a plena luz del día, en ese verano de 1988, un objeto brillante, con forma de esfera, que se movía en silencio hacia el océano. Esto lo he contado muchas veces. Lo inquietante es que la prensa de Perú dio testimonio de las observaciones de estos objetos durante todo ese año. Y había un patrón, una constante, que la mayoría de los avistamientos empezaba en un lugar concreto del Perú. En la zona del Nevado Huascarán, en la Cordillera Blanca, en Ancash. Aquí pueden ver un recorte del diario Expreso del mes de septiembre de ese mismo año 1988. Esta fue la gota que rebasó el vaso para tratar de investigar y encarar este fenómeno e intentar entenderlo. Esto hizo que poco más tarde, ya con 18, 19 años, y luego de vivir otro tipo de experiencias, tratase de entender qué misterio había en Ancash, qué me estaba sucediendo. Me involucré con grupos que estudiaban el fenómeno ovni, con grupos de contacto, me introduje de lleno para intentar comprenderlo. Más aún, cuando siendo un estudiante de mercadotecnia, la carrera que estudié en Lima, cuando había cerrado mis apuntes, mis cuadernos, en un break que me tomé, estaba estudiando para un examen, escuché una voz en mi cabeza, y no tengo ninguna patología, no estoy loco, que me decía, no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, luego nos podrás conocer. Yo pedí una confirmación de todo esto, porque una cosa es haber visto un objeto anómalo y tratar de investigar el tema, y otra muy distinta, que estás recibiendo un supuesto mensaje. Y como ya conocen algunos mi historia, aquella voz amable me sugiere subir a lo alto de la terraza de la casa y con mi familia contemplamos la evolución de un objeto rojizo sobre la vivienda. Así empezó todo. Aquí me encuentro en Huascarán, la montaña que acabo de mencionar. Es la montaña más alta de los Andes peruanos. Tiene unos 6.768 metros de altura y, como digo, es el núcleo, a mi entender, del fenómeno ovni en el Perú. Incluso más que Marcahuasi, incluso más que Chilca, incluso más que las selvas de Puyaro en el Perú. Y quienes conocen Perú saben que es un caldo de misterio tremendo, que tiene muchos lugares que son realmente imposibles. Pero el Huascarán y todo lo que se encuentra a su alrededor es realmente hipnotizante, un hechizo, un encanto. Y aquí viene lo bueno. De estos supuestos mensajes, de estas luces, de estos contactos, llegó la primera ocasión en que los pude ver. Ocurrió aquí, a unos 60 kilómetros al sur de Lima, el hoy famoso desierto de Chilca,
que ya era conocido a nivel local por avistamientos ovni que se registraban desde los años 60, pero que se hizo aún más popular por culpa de mi querido amigo Juanjo Benítez, JJ Benítez, que siendo corresponsal de un diario español, la Gaceta del Norte de Bilbao, llegó a cubrir la insólita experiencia de un grupo de jóvenes que formaban parte del IPRI, la primera institución de investigación ovni del Perú, y también probablemente de América Latina, ya que funcionaba desde 1955. La fundó José Carlos Paz García y su hijo mayor, Carlos Paz, conocido como Charlie, había recibido una comunicación de estos seres en donde convidaban a Benítez para un contacto el día de su cumpleaños, el 7 de septiembre de 1974. El contacto lo transmitió una entidad, una criatura que decía llamarse Kulba y ser parte de un grupo de extraterrestres provenientes de Alpha Centauri. Ya entenderán cómo se hila todo esto. Pues en el mismo lugar, en la misma zona en donde Benítez tuvo esta fascinante experiencia del 74, fui citado para el 30 de agosto de 1997. Yo era un muchacho de 23 años, ya investigaba el fenómeno, pero no había tenido una experiencia directa. Había recibido un supuesto mensaje en donde una entidad que decía llamarse Antarel me convidaba para un encuentro cara a cara, un encuentro físico. En ese momento, mi pareja, mi novia de ese entonces, espero que mi esposa solo se ponga celosa, mi amor, no te conocía en ese momento, cuando se enteró que yo me dirigía al desierto solo, atendiendo la invitación, dijo que estaba loco, que de ninguna manera me iba a permitir que yo fuera solo, y se me coló en el viaje, incluso con una de sus mejores amigas, Blanca Valdivia, que también era compañera de la carrera que había estudiado. No hubo manera de convencerles. Yo protesté, lo intenté, pero bueno, ¿quién le ha ganado una discusión a una dama? Nunca. Así es que ellas vinieron y se transformaron en testigos. Esa noche, en la hora que ellos habían marcado en la citada comunicación telepática, aparecieron estos objetos evolucionando en el cielo, luego unas esferas luminosas que descendieron vertiginosamente a ras del suelo y se movían a una gran velocidad, e inmediatamente un ruido metálico, plank, 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 sonando en medio del desierto. Estábamos a kilómetros y kilómetros a la redonda solos. Cuando ellas escucharon ese ruido metálico que se transformó como en un zumbido metálico y luego que vieron estas luces evolucionando en la zona, optaron por encerrarse en la tienda de campaña. Y me dijeron, anda a encontrarte con ese ser, que aquí te esperamos. Yo tembloroso di unos pasos porque el sonido parecía que avanzaba hacia nuestro campamento base y en medio de la oscuridad vi una silueta altísima, como si fuese un poste que se movía hacia mí. Yo me asusté, y mucho, y dije, vamos Ricardo, vamos Richard, como me dicen mis amigos, no estás viendo nada, es el miedo, la sugestión, estas cosas pueden ocurrir perfectamente. Entonces, aquello, lo que se movía hacia mí, como si hubiera percibido mi cuestionamiento, como si hubiera leído mi mente, se detiene y se enciende como un círculo luminoso en la base del desierto donde estaba de pie esta figura, y se ilumina un círculo de luz de abajo hacia arriba, lo va recorriendo completamente para distinguir, este es el identikit, una figura humanoide con un enterizo aparentemente gris, de apariencia metálica. Yo tomo con pinzas mi propia descripción porque esto fue de noche y lo tenía a unos 25 o 30 metros de distancia, pero por las lomas y las características del desierto, que lo conocemos como la palma de nuestra mano, aquello era gigante, por lo menos unos 2,50 metros, 3 metros de estatura. Y esta luz, que era blanca, era como neutra, me permitió inferir los detalles que ven en el retrato robot. Era ella referido a Antarel. Y me transmitió que estaba allí para que yo le acompañase hacia una zona del desierto donde se concentraban intensos fogonazos de luz. Y que allí sería
parte de una experiencia más intensa que involucraba un objeto que estaba camuflado como en una neblina amarillenta. Ustedes ya pueden adivinar lo que hice. No fui corriendo. No pude. Muchas personas que cuestionan estos temas y dicen esto no puede ser verdad, dicen yo iría corriendo. Yo no pude, al menos en ese momento. Me puse muy nervioso. Quería salir corriendo. Aquello, lo que sea, no me transmitía nada negativo, sino una sensación de paz, de conexión. Pero no podía. Entonces, ese ser me dijo que estuviese tranquilo, que cuando yo lo decidiese, cuando fuera a otro contexto, otro momento, donde me sintiese preparado, el contacto podría volver a ocurrir y completarse. Yo tomé una decisión. Yo llegué muy afectado del desierto de Chilca con mis dos compañeras, que luego ellas vieron el objeto ya elevándose de los cerros y marchándose, y yo me quebré en llanto, y les dije, no sé qué hacer, ¿cómo voy a seguir investigando esto? Estudié mercadotecnia, administración, trabajaba como representante médico en un laboratorio internacional, tenía buenos contactos con mi familia, que me dieron todo, educación privada. Se supone que iba a ser product manager de ese laboratorio internacional y dije, involucrarme más, hablar de ellos, decir que vi a este personaje, que pasan estas cosas. Al año siguiente, este mismo personaje, el citado Antarel, me anuncia que en los primeros meses de 1999 se iba a producir una oleada de observaciones OVNI en Perú. Y me la jugué y lo hablé con los periodistas. Fui a la televisión y compartí el testimonio. La oleada ocurrió. Fue filmada por Canal 2, Canal 4, Canal 5. La Fuerza Aérea me invitó a una conferencia de prensa en donde también estuvo Giorgio Piacenza y JJ Benítez. Me entrevistaron tantos programas de televisión que el gerente de la compañía me llamó y me dijo, Ricardo, tienes que elegir, o eres representante de esta compañía o de los extraterrestres. Pero ni siquiera elegí, me despidieron. Entonces, desde el año 99... hasta este momento que estoy aquí, como lo he contado en otras tantas conferencias, he tomado el toro por las astas. Contar mi verdad, que esto me pasó y que en mi caso no ha sido para nada ni negativo ni tenebroso, sino que ha sido una experiencia positiva y edificante. Este es otro dibujo realizado por Jessica Reyes de Chile, es una cortesía que me recuerda la apariencia de estos seres de características humanoides que se han visto en el desierto, en las montañas del Perú, desde los años 50, al margen de mi caso, el testimonio que acabo de compartir. Allí aparece con un enterizo, caminando en medio de un paraje desolado, un desierto, y detrás pueden observar un campo de luz, muy clásico en el contactismo. Se hablaba de ello desde los años 50, fines de los años 40. Un caso ejemplar es el del contactado norteamericano de origen italiano Orfeo Angelucci, que ingresó en un campo de luz y tuvo una experiencia, según su testimonio, con una presunta entidad extraterrestre. Pero fue en América Latina donde estos portales se hicieron más populares con el nombre de Sendra. Los acuñó el grupo Rama. Al margen de las discusiones y las disquisiciones que puedan haber en relación a este asunto, esas puertas existen. Ellos dicen que pueden concentrar una gran cantidad de energía en un punto subatómico, rompiendo el espacio y el tiempo, como si fuese una singularidad, que durante 15 a 20 minutos de nuestra percepción de tiempo pueden controlar para que el testigo ingrese allí, en ese campo de fuerza, y viva una experiencia directa de contacto, que no necesariamente es física. Podría ser más una realidad virtual, como una experiencia holográfica. Hay una fotografía que suelo mostrar en las conferencias porque es la única que he logrado de un Sendra, de un portal. Esto es en República Dominicana. La tomé con una cámara Nikon sin accionar el flash y allí pueden ver el campo de luz en la Sierra de la Constanza, en La Nevera. Los dominicanos le llaman así porque está en el centro montañoso de la isla y hace bastante frío. Y entramos con un grupo de testigos dominicanos en ese campo de energía y allí nos encontramos con Antarel. Antes de ingresar, yo le pregunté mentalmente,
Antarell si podía fotografiar el campo de luz y me dijo, toma la fotografía, pero luego deja la cámara afuera y entra sin ella dentro del campo, no puedes fotografiar la entrevista. ¿Qué más quisiera? Ellos tienen límites, esto lo explico en mi libro, Protocolos de Contacto. De pronto yo no estoy de acuerdo o no lo entiendo en mi lógica humana, como lo hablaba con la amiga Lourdes Gómez, que a veces nuestra lógica no tiene por qué acuñarse al comportamiento de estos seres o de estos fenómenos, pero ellos afirman, según estos mensajes, que tienen límites, reglas, para no mostrarse abiertamente. A distancia sus objetos o lo que fuese, incluso que su tripulación no se pueda comprometer demasiado. Mi experiencia, pues, no ha sido negativa. No he sufrido un rapto o una abducción, han sido contactos de mutuo acuerdo. Esta imagen recrea la experiencia de Travis Walton, que con un grupo de leñadores en los bosques de Arizona enfrentaron un encuentro cercano en la década de los años 70. Cuando compartí con Travis en congresos en los Estados Unidos, y Andrea Pérez Simondini no me va a dejar mentir porque lo tuvieron hace poco en un congreso en Victoria, su experiencia no fue como la mostraron en la película, para nada. También hay una campaña de desinformación donde se aprovecha la ciencia ficción, la cultura popular, para distorsionar los encuentros cercanos con estos seres. A algo o a alguien les interesa que pensemos que estas cosas no existen, que son solo producto de nuestra imaginación, que es producto del inconsciente colectivo de la humanidad, de que todo esto es un gran timo y que si es que existe, vienen como vampiros para destruirnos, para conquistarnos. Uno de los primeros en hablar de estas hipótesis sobre el aspecto psicológico del contacto fue nada más y nada menos que Carl Gustav Jung. Él publicó a fines de los años 50 un libro que se titula Sobre las cosas que se ven en el cielo, que inspiró más tarde a otros estudiosos como Jacques Vallée a publicar libros como el famoso Pasaporte a Magonia. Magonia era como el lugar legendario, ¿no?, que se hablaba en Francia, que existía en otro plano, en los cielos, o en otra realidad, donde venían duendes, hadas y lo que se les ocurra, y que el folclore podría explicar en cierta medida el fenómeno actual de los ovnis, que hay un fenómeno inteligente que no necesariamente es de origen extraterrestre y que ha ido mutando a través del tiempo, engañándonos, vistiéndose de lo que se le ocurra, manipulándonos. Estas teorías son bastante viejas, yo las leí cuando era muy jovencito, hoy están otra vez de moda, han vuelto a emerger y me parece bien porque creo que este fenómeno es muy amplio y hay que cuestionarlo todo, hay que intentar comprenderlo. Pero no creo que es correcto poner en el mismo saco a todas las experiencias. Hoy hay un quiebre en la ufología entre la hipótesis extraterrestre, si es que existen entidades de otros mundos, de otras dimensiones, que están entre nosotros, o todo esto se trata de un fenómeno psicológico, de una inteligencia desconocida que nos hace creer en extraterrestres. Si también hay algún aspecto paranormal detrás de estos encuentros cercanos, en donde hay un fenómeno que yo llamo adaptación, en donde estos seres se conectan contigo y pueden extraer información de tu cultura popular para manifestarse. Algunos dicen, esto puede explicar que un contactado de pronto vio la fotografía de su abuela dentro de un ovni o encontró una nave que tenía tuercas y tornillos, y cómo los extraterrestres van a tener tuercas y tornillos, eso no puede ser verdad. Es como si ellos hubiesen tomado información del subconsciente de la humanidad y hubieran creado un holograma para adaptarse. Ustedes saben que hay tratados psicológicos muy serios cuando ocurrió el incidente de las Torres Gemelas de Nueva York y que la gente en sus reportes colocó cosas que no estaban allí. Y no estoy hablando de contacto con extraterrestres, estoy hablando del atentado a las Torres Gemelas. Simple y llanamente porque se trata de un hecho traumático. Y cuando hay un hecho traumático, tu mente coge cosas del cerebro, del subconsciente, para tratar de reconstruir la experiencia.
Si me preguntan qué creo de todo esto, si es la hipótesis extraterrestre, si es la hipótesis paranormal, si es la hipótesis de la adaptación, ¿qué de todo ello sería lo correcto? Les voy a sorprender. Creo que todo eso es correcto. Eso es lo inquietante. Que todo eso es correcto y se entremezcla. Estoy convencido que hay seres de otras realidades, de otros mundos entre nosotros. También estoy convencido que hay fenómenos que mutan y se transforman. Mi amigo Johanna no me va a dejar mentir, él habrá investigado mejor que yo el caso de la Virgen de Guadalupe, que antes de ser venerada como tal, en el cerro del Tepeyac ya se veneraba a Tonantzin, la diosa de la tierra, cuya efigie se puede contemplar preciosa en el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, para mí uno de los más hermosos del mundo. Así que este fenómeno es muy antiguo, muy viejo, y sigue presente. Johanna también, y seguro lo hará más adelante Giorgio Piacenza y Paul Heine, que es un honor tenerlo aquí. Se han difundido imágenes, fotografías, una vez más, que ponen en entredicho aquello de que el fenómeno ovni es una tontería y que no hay evidencias. Objetos moviéndose a velocidades hipersónicas, deteniéndose en seco. ¿Es que acaso el subconsciente de la humanidad deja marcas de aterrizaje? ¿Es que acaso una identidad desconocida que manipula nuestras creencias permite ser registrada en radar, ser filmada por F-18? Y si es así, esa historia es aún más alucinante que el propio contacto con extraterrestres. A veces, para tratar de explicar lo que representan estos encuentros cercanos, buscamos hipótesis aún más rocambolescas y delirantes que el propio contacto con estos seres. Este año, lo comentaba en una cena con amigos, The Astronomical Journal publicó que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, deberían existir unos 10.000 millones de planetas como la Tierra. Lo vuelvo a repetir por si hay algún despistado. No hablo de 3, 4, 5. 10.000 millones de planetas. Y si esto es posible, ¿no es también posible que tal vez en alguno de esos 10.000 millones de planetas, alguno de estos seres haya llegado a nuestro mundo? Al margen de su comportamiento esquivo, extraño, contradictorio bajo nuestra perspectiva. Quiero ir cerrando mi presentación para pasar a preguntas, narrando uno de los mensajes más increíbles que me ha tocado afrontar. Fue recientemente, hace solo 4 años. Es increíble. Solo han pasado 4 años. Parece que fue ayer. Pero ha sido tan tremendo y ha afectado tanto a la comunidad ufológica mundial que parece que hubieran transcurrido décadas. El 12 de abril del año 2015 fui citado a la región del Huascarán, que mencioné al inicio de esta conferencia, justamente donde está esta roca clavada. Mis ancestros en Perú le llaman huancas. Las huancas son como los menhires en Europa, y las huancas se colocan en lugares sagrados. Supuestamente esta huanca marca una línea de fuerza, un seque, que se dirige hacia el nevado Huascarán, que está oculto aquí por la niebla. El objetivo de esta experiencia, según ellos, era que yo me colocara en esa roca y que ellos iban a transformar la roca como en un atajo, en una especie de vórtice, que permitiría que una parte de mí, como una especie de proyección, como si hubiese sido trasladado, si se puede decir de esa manera, no sé cómo explicarlo, pueda ser llevado en una proyección, como si pudiese meter mis ojos, mis narices, en un estado tal vez no ordinario de conciencia o una experiencia de contacto directo, no sé cómo explicarlo, pero pasó, dentro del Huascarán, ya que ellos sostienen que allí tienen una instalación, una supuesta base, que estaría amparada con algunas leyendas locales, que no es el objetivo ahora mencionar. Fernando López, uno de los testigos que me acompañaron en esta experiencia, éramos varias personas, colocó en un tripié una cámara, mientras yo me dirigía, según el protocolo de estos seres, en un contacto solitario detrás de la citada roca de Ichipuna.
Puso una Yukon Ranger Pro que tiene la capacidad de percibir luminosidad, ¿no? Cambios de luminosidad, porque es un equipo de visión nocturna. La dejó grabando durante 20 minutos, que es el tiempo que duró la experiencia. No grabó nada raro, no se me ve a mí desmaterializándome y ese tipo de cosas raras. Yo me pierdo en medio de la roca y ocurre el contacto que ahora voy a compartir, pero sí llamó la atención que la luz, cuando yo salí, cambió. La luz ambiente, la luz que emanaba la roca salió y algo se cruzó frente a la cámara, que no se ve. Esta es la imagen en el contacto del 12 de abril del año 2015. A él le quedó la roca en esa dirección y no podía filmar. El requisito de estos seres era que yo acudiera a solas. Miren la luz ambiente. Vamos a hacer el corte del vídeo porque dura solo 15 minutos. Y breves momentos después, miren cómo cambia todo el ambiente. Cuando salgo de la roca, luego de la experiencia, todo está iluminado. Yo camino hacia el sector izquierdo, rodeo todo el lugar y de pronto frente a nosotros se cruza algo que no sabemos qué es. Ninguno de nosotros se cruzó, ni Fernando colocó las manos, ni mucho menos. Lo más inquietante es que mi esposa Sol, con una cámara Nikon P510, tomó una fotografía sin exposición, en automático, cuando yo volvía de la experiencia y aparecí doblado. Que fue exactamente lo que me pasó en la experiencia, que una parte de mí había quedado en la roca, apoyado en la roca, como si hubiera perdido parte de mi conciencia en ese momento, y mi conciencia activa había sido lanzada hacia un espacio muy blanco y brillante, construido y engarzado por formas geométricas y unas figuras humanoides frente a mí, y en donde en ese grupo llevaba la voz cantante una bella mujer de 1,85 m de estatura que responde al nombre de Ivica. Ella me dijo que había sido doblado, bilocado, para proyectarme y vivir la experiencia. Yo así lo había compartido al grupo, ni bien salí de este contacto, y cuando revisamos las fotografías y descubrimos una imagen que me tomó, como digo, mi esposa, nos quedamos perplejos. La mandamos a analizar y los fotógrafos nos dijeron que no entendían el error de la cámara para que haya salido así, doblado en la imagen. Este es el identikit de Ivica, que muchos habrán visto en los libros. Más allá de esta experiencia en donde creo recordar, voy a decirlo así, haber estado en un espacio brillante, extraordinario, con estas figuras y esta mujer hablándome, más allá de la discusión si fue una visión, si fue una proyección mental, que no lo fue, esto fue algo directo, que por qué eligieron ese lugar en los Andes peruanos, de que estos seres son los responsables de los avistamientos programados cuando he invitado periodistas arriesgando mi credibilidad, en donde he tenido que compartir en muchos programas de televisión con psiquiatras, con psicólogos, con pilotos de guerra, con físicos nucleares en distintos países para debatir si Ricardo González estaba loco, si era un charlatán, si estaba mal de la cabeza. Yo di mi testimonio, di la cara, porque mi intención no era convencer a la gente de lo que me pasó, sino solo invitarles a pensar. Pero loco no estoy, y mucho menos estoy mintiendo, fue lo que sucedió. Pero lo inquietante fue lo que dijo esta mujer, que me quebró la cabeza. Ya tenía bastante con tratar de entender la naturaleza de estos seres, quiénes son realmente, de dónde vienen, cuando ella me dice, debes saber, y yo siempre escuchando en mi lenguaje en español, que muchos de los grupos que ustedes llaman extraterrestres aquí en la Tierra no somos tales. Venimos de diferentes orígenes, de diferente naturaleza, y de hecho, algunos de nosotros somos sus descendientes. Que somos descendientes de humanos que viajaron al espacio. Según esta alucinante información transmitida por este ser, en un momento de nuestra historia,
en que las cosas se complican en la Tierra, según lo que ella dijo en el 2015, un problema social de convivencia entre los humanos, una guerra por estos recursos naturales, un incidente que había ocurrido en el hemisferio norte que precipitó una gran migración hacia el sur, una serie de eventos en el planeta de toda índole nos obligaron a crear un proyecto que denomino el Arca para enviar a cientos de astronautas jóvenes con una tecnología diferente, nueva, imposible, hacia la región de Alpha Centauri. Estamos hablando a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. Y siempre según esta historia fascinante como imposible, una locura, sé cómo suena, los descendientes de esos humanos que llegaron a esos exoplanetas en Alpha Centauri, en esa región estelar, serían algunos o formarían parte de algunos de los grupos de, entre comillas, extraterrestres que están tratando de advertirnos algo. No a personas insignificantes como yo, que nací y crecí en un país llamado tercermundista, un país de desarrollo. Han contactado importantes científicos, personas realmente con credenciales, pero también están contactando a testigos comunes y corrientes como este servidor, sin que seamos especiales ni mucho menos, solo porque nuestro testimonio podría llegar a muchísimas más personas en el mundo. Yo me rehusé a compartir esta información, de que este proyecto se iba a gestar, que el lanzamiento se iba a hacer en tiempos futuros muy largos, no desde los Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral o desde el cosmódromo de Baikonur en la Federación Rusa, sino desde Sudamérica, desde el desierto de Atacama, donde actualmente funciona el Observatorio ALMA con sus 66 antenas, la meseta de Chajnantor, que curiosamente en el idioma kunsa local significa el lugar del despegue. Eric von Daniken diría, es porque los dioses estuvieron allí, y tal vez no. Tal vez es recuerdos del futuro. Los dioses, entre comillas, seríamos nosotros que nos marchamos fuera de la Tierra. Los contactados de los años 50 hablaban de una evacuación donde veían tecnología que salía de la Tierra, desconocida, y que se iba al espacio. De pronto son los extraterrestres que nos llevan. O de pronto éramos nosotros que abandonábamos la Tierra. ¿Quién lo sabe? Yo no quería hablar de esto. Era demasiado. Según la narración de Ivica, con ese nombre se presentó, iríamos pues hacia Alpha Centauri, utilizaríamos una tecnología desconocida que va a surgir siempre, según ella, de nuestros experimentos en los grandes aceleradores de hadrones y que pronto se sabría sobre esto. Protesté, no quería compartirlo. Fue curioso porque Johanan Díaz me contacta para hacerme una entrevista a los pocos días de haber ocurrido este contacto. Está colgada en YouTube. La pueden ver. Lo mismo que estoy contando aquí. Y decidí contarle esta experiencia. Luego me invitó Anthony Choi para otra entrevista en la radio de Perú y de pronto esto se replicó y aparecí en varios medios de comunicación. A todo testigo de contacto, por más que investiguemos este asunto, cuando hablamos de experiencias con extraterrestres o con estos seres o quienes fuesen, los escépticos nos miran de reojo. ¿Qué te has fumado, tío? ¿Te has caído de la cama? ¿Te estás inventando todo esto? ¿Ustedes creen que es fácil pararse en un auditorio y contarle esto a la gente? ¿Ustedes creen que es gracioso ir a programas de televisión y contar todo esto? ¿De que uno quisiera hacerse famoso hablando de extraterrestres? Hay que estar muy mal de la cabeza solo para pensarlo. ¿Creen que uno hace dinero hablando de estas cosas? Es una locura. Pero Ivica me dijo que esperase un año, que habría una gran confirmación. Y bueno, el resto de la historia creo que ustedes la conocen. Empezaron a surgir una serie de informaciones que también fueron respaldando otros detalles de Ivica. Ivica nos habló en su momento, y lo repitió recientemente en Atacama, de que incluso algunos de estos seres no vinieron personalmente a la Tierra, sino que enviaron inteligencia artificial para contactarnos, algo que recientemente Michio Kaku está mencionando públicamente. Puede ser decepcionante, pero tal vez algunos de los contactos con estos seres no son textualmente con ellos, si fueron experiencias físicas reales.
podría haber sido una avanzada con inteligencia artificial, porque quienes crearon esas réplicas estarían preocupados del destino de ellos y de nuestro destino, que estaría atado si no cuidamos la Tierra. Y como digo, un año más tarde, el 12 de abril del 2016, cuando se cumplía un año de la advertencia de Ivica, mi teléfono estalla y me dicen: ¿viste la conferencia de Stephen Hawking, el científico más importante del mundo en ese momento? ¿Qué pasó? Ha dado una conferencia en Nueva York y ha dicho que a la humanidad le quedan 100 años para mudarnos a Alpha Centauri. Ustedes pueden pensar que estoy loco, o que tengo mucha imaginación, o que una entidad desconocida, una fuerza del planeta en el subconsciente que se enterró en la mente de los hombres, me hizo suponer todo esto. También a Stephen Hawking, repitiendo exactamente lo que se nos había dicho. Y les puedo asegurar que Stephen Hawking no leyó mis libros. Habló en diferentes congresos y documentales sobre este tema. Hasta uno en la BBC de Londres, poco tiempo antes de partir. Reiteró, según él y su equipo de investigación de Cambridge, que me imagino es gente lo suficientemente sensata e inteligente con contactos, de que solo nos quedaban 100 años y que el lugar ideal para marcharnos era la ya citada región estelar de Alpha Centauri. El plan inicial es enviar unas nanosondas a través de rayos láser que puedan ser impulsadas para que viajen hasta Alpha Centauri, trazar la ruta de viaje y que posteriormente podamos hacer el viaje tripulado con una nueva tecnología. Pero hay un pequeño problema. La atmósfera terrestre puede reducir la potencia de los citados láser. Entonces, el principal proyecto, el previo, de mandar las nanosondas para llegar a Alpha Centauri y mapear los futuros viajes tripulados, no se tiene que hacer desde la Tierra, sino desde otro planeta más cercano, pero que tenga una condición más limpia para proyectar los láser. Y adivinen cuál es el lugar correcto. A ver, ¿quién se anima? Y claro, ese es el verdadero proyecto de Marte. Marte, en realidad, no es el principal proyecto, es Alpha Centauri. Es como si estuvieses viviendo en un departamento o un edificio en Buenos Aires y se empieza a inundar, hay humedad, hay problemas con las cañerías, con todo el edificio, y tú dices, pues me mudo, y te mudas al departamento de al lado. Marte no es el objetivo. El objetivo sería Alpha Centauri. Y la realidad supera la ficción. Si ustedes ven la serie Perdidos en el Espacio, cuando se manda la nave Júpiter con la familia Robinson, los mandan a Alpha Centauri y luego se pierden. ¿Las películas inspiraron a los contactados, como dicen los escépticos? ¿O será de que hay una información, un recuerdo del futuro, que aparece en la ciencia ficción y es la realidad la que supera la ficción? Yo quería terminar esta exposición diciéndoles lo que pienso de todo esto, todo lo que me ha ocurrido. Más allá de la discusión de estos seres que afirmo haber visto, de estos avistamientos con periodistas e investigadores, de esta cruzada por todo el mundo que vengo realizando tantos años para invitar a pensar a la gente, lo realmente importante es justamente eso, pensar, reflexionar. Ya no solo de que tal vez no estamos solos en la Tierra, sino que si algo de verdad hay en todo esto, ¿cuál es el mensaje? Y esto quedó muy claro para mí. El mensaje es dejar de pelear. El mensaje es cuidarnos el uno al otro. El mensaje es cambiar nuestra forma de vida, nuestro tipo de tecnología. Hoy peleamos por posiciones tecnológicas, geopolíticas, discutimos por ello todos. A veces caemos en ese espejismo. Yo trato de ir por el camino del medio. A mí no me gustan los extremos y hasta tengo muy poca paciencia, me irrito cuando veo que se toman posturas muy extremistas de un lado hacia el otro. Por eso la humanidad se divide.
Por eso nos enfrentamos. Tenemos que cambiar nuestra forma de convivencia en el planeta. Hoy peleamos por tonterías. Va a haber un momento en que el planeta nos va a demostrar que no estábamos viviendo de la mejor manera y, como decían los indios Hopi, la Tierra es como un perro que cuando las pulgas pican fuerte, el perro se rasca. Podríamos terminar peleando hasta por el agua. Podríamos estar enfrentándonos por muchas cosas. Nos estamos olvidando de ser humanos. Y ustedes dirán con estas últimas diapositivas de mi conferencia, ¿por qué decido cerrar así mi testimonio de contacto? Porque estoy convencido de que el encuentro cercano más importante no es con estos seres, sino con nosotros mismos. Tanto para quienes afirmamos haber vivido estas experiencias, como para los investigadores, hasta para los escépticos. Porque si todos buscamos, indagamos, preguntamos, es porque algo en nuestro interior nos dice que tenemos que hacerlo. No es solo una función intelectual, no es solo una labor de investigación periodística, que está bien que se haga con sensatez, sino que hay algo más adentro en tus venas, en tu corazón, que te dice, siempre supe de esto de chico, siempre supe esto de chica. De pronto lo olvidé, pero tenía una sensación, como un fuego que arde dentro tuyo, que te dice, detrás de todo esto hay algo de verdad. Y aunque no todos fueron testigos de primera línea de estos fenómenos, tu interior, y disculpen si sueno demasiado místico, lo sabe. Y esa búsqueda es la que nos hace mejores personas. Yo terminaré diciendo, antes de pasar a unas breves preguntas, que hoy por hoy, que se ha puesto de moda los protocolos de contacto y se habla de los encuentros cercanos del quinto tipo, de generar un estado de conciencia para ver si aparece una luz o un contacto con los extraterrestres, no se confundan, yo no promuevo ello. Yo estoy convencido que el verdadero CE5 es con el planeta Tierra. El verdadero contacto que tenemos que intentar no es con las luces, no es con estos seres, al margen de experiencias reales que nos quieran advertir de cosas. Quería terminar mi conferencia diciéndoles que el verdadero contacto es con este planeta donde elegimos venir, tener otras esposas, tener otros hijos, crecer como civilización. El día que olvidemos eso, estaremos perdidos y no tendrá sentido hablar de tecnología o de viajes en el espacio. El encuentro cercano más importante no es con ellos, es con el planeta y con nosotros mismos. Creo en ello. Llévese ese mensaje. Muchas gracias. Le dedico esta conferencia a mi querido amigo, a mi hermano, Fabio Serpa.